tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos dando inicio a nuestro programa Metrópoli Monterrey. Estamos transmitiendo vía radio por el 98.1 FM y también en YouTube a través de nuestro canal Metrópoli Monterrey y en Facebook Live. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Michuy, me da mucho gusto ver que la carrilla surge efecto. A ver, ahora dinos nuestro WhatsApp nada más. Claro que sí, el WhatsApp de Metrópoli Monterrey es 813-720-0000 para que se comunique con nosotros y nos deje su mensaje. Se logró. 6 meses insistiendo, después pero... de 6 meses. Y ahora ya me quedé yo sin nada que decir. Espero que toda nuestra gente se encuentre muy bien escuchándonos y viéndonos también por YouTube. Y pues bueno, Michuy, ¿qué novedades en la semana? Como siempre, vamos al grano prácticamente. Vamos al grano, como dijo el dermatólogo, buen amigo. Fíjate que pues hay muchas novedades, Arturo. Pues oye, ¿por cuál empezamos? Ya hay candidatos en la defensa de sus uniones partidarias, que bueno, pues se va a poner interesante la contienda nacional, iba a decir internacional. Nacional. Sí, supe, pero me gustaría ir primero del mugrero local y después al mugrero nacional. Bueno, pues a ver. Sí. ¿Qué primero de lo de aquí? Es que se me hizo muy lógico. Primero la basura interna y luego ya la nacional completamente. No, pues aquí sigue la bronca muy fuerte entre Congreso y Gobierno. Estaba la vez pasada, yo vivo por la zona cumbre, ya sabes, y hay un negocio que se llama Joe Burger, si no me equivoco. Sí, claro. Y hace como una semana, 2 semanas, no sé, más tiempo, de repente vi movilización, Chuy, unidades. Ya nada más faltó que llegara SWAT, ¿no? Porque creo que ya no es SWAT, ¿verdad? En seguridad pública. No. Si no me equivoco. Oye, buscando a ver qué había pasado en grupos y en redes, nadie sabía nada. Y hace poquito, de vuelta, Chuy, la movilización. Pero quiero que sepas una cosa importante, o sea, ministeriales, fuerza civil. O sea, no era una granadera. No, impresionante. Ok. Y nada, sale que es un negocio de un familiar de un diputado, o que creen que es de un diputado, o es de un diputado, no sé, o diputada. Sí. Que ya están ahí en salsa, porque han clausurado varios negocios en el estado. Sí, a varios los están persiguiendo. Por el problema que traen ahí interno, ¿no? De gobierno. Pero digo yo, si esa seguridad le pusieran a la gente, al pueblo, a la calle normal. Les contaba la semana pasada que Yucatán me sorprende, o sea, una patrulla en cada esquina y trabajando, no nomás parados. Y bueno, pues el comentario final es de que qué triste que tengamos un mugrero en casa y presumiendo empresas internacionales y mundiales aquí que se van a venir a llegar sin saber cómo está todo el basurero aquí, toda sin barrer. No les han dicho todo eso. Oye, deja tú el basurero sin barrer, Arturo. Fueron a echarles basura a los diputados, les pusieron basura en el Congreso y en los domicilios de los diputados fueron a tirar basura los del Cimeprode y todo eso. ¿Qué onda con eso? Bueno, estamos de acuerdo que en la política aquí y en todos lados no se mueve un dedo si el de arriba no sabe. Claro. Es bien definitivo, es bien claro que obviamente se sabe desde arriba lo que va a pasar. Y bueno, pues siguen permitiendo... ¿Y autorizó? Sí, siguen permitiendo que se revuelva todo el río en vez de buscar cómo limpiar las cosas. Tan sencillo que es gobernar cuando realmente quieres hacer empatía y realmente quieres conjuntar a la gente. Un verdadero estadista, un verdadero líder se distingue por la capacidad que tiene de unión con su gente. Así sean contrarios, rivales, adversarios o como quieras llamarle. Si no es capaz de conjuntar esa adversidad a favor de todo su pueblo, de toda la gente que gobierna, pues se va a quedar corto, porque si no puedes con esto y piensas a nivel nacional aspirar a la presidencia o algo así, pues no hay mucha tela de donde cortar. Habitualmente saben conciliar, Arturo, pero pues un político tiene esa gracia. No a todos se les da como debe de ser. La diplomacia es bien importante y creo que ahí se le está yendo de las manos aquí al uno del Estado. Es muy sencillo. Cuando te crees autosuficiente y cuando te crees todopoderoso y cuando te crees con la razón siempre, pues va a ser muy difícil que concilies. Sí. Y se ve a nivel nacional y se ve a nivel estatal. Y a nivel municipal también, creo. Sí, andamos por las mismas. Andan por las mismas. Entonces, bueno, ese fue el chisme de la semana aquí local. No, tremendo. Pero pasando a lo nacional, Arturo, pues también allá en México se están dando ahí algunos catorrazos. Ya saben que este programa no es de controversia, ni de chisme, ni nada, pero pues son cosas que nos estamos enterando y que a final de cuentas nos atañen a todos como población. Y los partidos se están dando con todos para, primero que nada, las contiendas internas donde se están definiendo, bueno, ya definieron quiénes son los que van a defender esas alianzas o esa fusión de partidos, ¿no? Pero se está poniendo muy interesante los catorrazos.
Pero aquí ya se ha prolongado mucho la protesta con eso de que ganó Claudia y todo lo demás. Ternurita, pues si todos sabemos que iba a ganar Claudia. Ya estaba cantado. Es el clon de AMLO, o sea, en versión mujer, ¿verdad? Sí. O sea, ¿quién dudaba? ¿Quién tenía algún tipo de esperanza de que fuera diferente? No sé qué inocente, no sé qué persona pensó que iba a ser algún proceso diferente a lo que siempre se ha hecho. Sí. Estaba más que cantado que iba a ser Claudia. Bueno, a mí me da igual quién sea, sinceramente. Y finalmente, pues el señor Ebrard, qué inocencia, ¿no? Deja tú que inocencia. O sea, también debes de saber perder. O sea, no siempre se dan las cosas a favor. Y en esta ocasión, bueno, pues no estás a favor. Tú tienes que... Yo estoy de acuerdo. No salió favorable a ti, perdón. Pero no iba a salir desde un principio. O sea, con o sin encuesta, o con 1000 encuestas, o 5000 repeticiones de encuesta, va a ganar la que diga el presidente que va a ganar. Se acabó. O sea, sí. Qué inocencia del señor. Si anda con ellos, se junta con ellos, trabajó con ellos, sí. Pues tampoco no vas a ver cómo se manejan las cosas. Sí, claro. Pero bueno, otra vez fue una simulación, Michuy. Sí. Oye, pero te digo otra cosa, Arturo. ¿Sabes qué no me sorprende, sino que me llena de gusto, de la verdad? Que a lo mejor vamos a tener ya nuestra primera señora presidenta. Ya no va a ser nada más Gonzalo Vega en su obra de teatro, sino vamos a tener una posible primer presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Que en paz descanse Gonzalo Vega. Está interesante. Sí, claro. Mira, siempre he dicho que yo estoy en contra de que los empleos que requieren capacidad y eficiencia se les quiera adjudicar un género o una estadística de 50 y 50, etcétera, etcétera. La equidad, la igualdad para mí no tienen que ver mucho con la capacidad profesional. Yo espero que quien quede, sea mujer o sea hombre, tenga la capacidad de llevar este país. Es correcto. O sea, si es mujer, qué bueno; si es hombre, también, qué bueno. Sí, es correcto. Y si vamos a romper un paradigma de que nunca había una mujer presidenta en México, pues que se rompa con tal de que funcione. Sí, claro. Pero que funcione. Sí. Que jale, que cambie las cosas, que sea una verdadera estadista. Y yo te voy a decir una cosa más importante. Yo creo que la desgracia de este país son sus políticos. La desgracia, el cáncer de México, desde la intervención americana y antes todavía, son sus políticos. Perdimos la mitad del país por eso, se nos separaban provincias por eso, se descuidó mucho el país por la política y seguimos sin cambiar después de 150 años, 180 años. O sea, el cáncer de este país son los políticos, porque de ahí deriva la corrupción y de ahí derivan todos los demás delitos. Si hubiera políticos estadistas, políticos profesionales, no pasarían tantas cosas como pasan aquí. Ahora, finalmente, perdón que te interrumpa, la manera en la que se incuban desde que nace su carrera política todos ellos, pues nomás te da un producto de una misma calidad, sea el partido que sea el área que sea el género que sea, te da políticos de una sola calidad, que es de mala para abajo. Sí, y es triste porque llegan como buenas personas, llegan como buenos participantes en la política, con buenas intenciones y todo, pero el sistema yo creo que los hace cambiar, a menos que vengan disfrazados, ¿verdad? Como lobos vestidos de oveja, pero híjole, creo que hay gente muy rescatable también dentro de la política, pero el sistema no les permite hacer lo que tienen que hacer. El sistema está hecho para que lo perpetúes, no para que lo destruyas. Entonces va a ser imposible que alguien que sea político de nacimiento venga y cambie las cosas. Tiene que entrar gente externa a la política que no se haya formado de esa manera, porque aquí tenemos una ecuación muy simple. Hay 3 niveles, Michuy: el queso del poder arriba, sí, el pueblo como escalón y el político abajo peleando por el queso. Donde el pueblo es el escalón nada más, no es el objetivo, no es la finalidad, para subir por el queso y el poder, básicamente. Entonces, bueno, sea quien quede de todos los partidos, ojalá que gane el mejor y que finalmente surja alguien que quiera cambiar las cosas. Que gane México, o sea, que gane el país realmente con estos cambios que en un momento dado pudieran haber. Oye, pero Arturo, dime qué vamos a platicar el día de hoy en el programa. Creo que tenemos ahí un programa con un tema de lujo y un invitado todavía de más lujo. Pues sí, hablando de cosas más interesantes, vamos a hablar de la ludopatía, una nueva epidemia, sí, un nuevo cáncer, grave, otro factor social de alteración completamente de economías, familias y personas. Otra adicción permitida, explotada y sobredemandada también. Siempre ha habido juegos, siempre ha habido apuestas, sí. Pero se detonó un boom importantísimo cuando tuvimos acceso al juego sin tener que ir al casino. ¿Cuántos años tiene el juego en línea, Michuy, más o menos? Yo creo que tiene unos
ya 10 años para acá. 10 años más o menos, así como que arrancó fuerte y ya así como una pandemia, epidemia y todo lo demás, unos 5 años yo creo. Los últimos 5, junto con la pandemia para acá. Y te voy a decir la peor. Antes había lugares donde tú decías, usted no entra por ser menor de edad, usted se ve mal, usted no. O sea, ahora en línea puede entrar cualquiera. Un niño de 10 años, 12 años que eche mentiras ya puede estar apostándole al Real, apostándole al América, lo que sea, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y con las tarjetas de los papás, pues ni modo que con qué otras. Y de nuestro invitado, el señor licenciado, doctor, si no me equivoco, sí, doctor Julio Ortega González. Así es. Nuestro licenciado de lujo, nuestro abogado de lujo. Y que va a estar con nosotros ahorita, en un minuto más está con nosotros. Y bueno, para tocar el tema desde el punto de vista legal. Y después habrá una segunda parte de este programa para que sepa la gente. La segunda parte donde vamos a tocar el tema psicológico, psiquiátrico, el tema médico de la ludopatía. Y si hay un voluntario, anónimo aunque sea, que quiera venir como paciente aquí al programa, le damos un segmento de 15 minutos. Experiencias de un ludópata. Aquí tenemos ya 2 candidatos. Y más que como paciente, realmente que nos platiquen su experiencia de cómo llegaron a ser ludópatas o a estar en esto, y si han batallado o no para poder controlarlo primero que nada, y olvídate de salir ahorita, o sea, que lo puedan controlar, que no caigan en la problemática donde afecta prácticamente a toda su familia, ¿no? Bueno, es que si lo controlan ya no son ludópatas, son jugadores nada más. Así es. Pero finalmente, bueno, eso. Y si usted tiene alguna historia de ludopatía que usted conozca, que usted haya vivido, de un familiar, de algo, que usted le sacaron la tarjeta, que su hermano fue y se drogó por usted, que la esposa vendió lo de la despensa, empeñó su carro, lo que sea, cuéntanosla aquí a nuestro WhatsApp 813-720-0000 para comentarla aquí en la radio como un ejemplo de vida de lo que no debe pasar o hasta dónde puede llegar. Es correcto, y bueno, quédese con nosotros, estamos aquí en Metrópoli Monterrey por el 98.1 FM, regresamos en un momento. Muy bien. Correcto, pues ya estamos aquí de regreso con nuestro gran amigo Julio Ortega, licenciado, bienvenido a nuestro programa, a tu programa. Muchísimas gracias, muy agradecido con toda su audiencia. Les agradezco, doctores Mendoza y doctor González, por este tema pues que ha trascendido, ¿verdad? Como lo comentaban hace unos momentos, porque el Código Civil regula el contrato de apuesta desde 1928. Entonces, pues el no es nuevo eso. No es nuevo, exacto, pero ¿cómo definimos a la ludopatía? Como la enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo, ¿verdad? Obviamente no todo el que apuesta, tenemos que la lotería, que los gallos, que la baraja, pero el problema es que ahorita con las tecnologías de información ya se habla de bitcoins, me explico, ya se habla de juegos de deportes y apuestas en línea, sí, ¿verdad? Tenemos muchos casinos, ¿verdad? Entonces, todo esto viene desarrollando una especie en la psique de las personas que pues desarrolla muchas cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años cuando era niño, veía un programa que se llama Dimensión Desconocida, ustedes lo recordarán. Sí, cómo no. Y lo veíamos también. Y hay un programa en donde se ve el productor, el intérprete está en una como televisión de esas de bulbos de las que nos tocaron, y ya está atrapado, está atrapado, sí, ¿verdad? Entonces ya desde ahí, como niño, pues yo decía, híjole, ¿en qué consiste todo esto? Al final del día va a traducir en cuestiones económicas, en cuestión de destrucción familiar, sí, de destrucción personal y muchos efectos, básicamente. Así es. Pues bueno, médicamente hablando, la ludopatía se caracteriza por un impulso incontrolable. Así, impulso incontrolable de seguir apostando sin importar las consecuencias, como dice Julio, en la vida del afectado. Se considera, ¿sí?, que es una adicción psicológica, si un agente químico o externo, lo cual es muy difícil de comprender, ¿no, Michuy? Es difícil de comprender y difícil de controlar, Arturo, porque realmente, dices tú, el que es adicto al tabaco, al alcohol, a la marihuana, a alguna otra sustancia, pues bueno, tiene una manera, en primera instancia pues hay que retirársela, pero aquí la dependencia psicológica es bien difícil porque va a buscar siempre la manera, la persona que tiene esta ludopatía, esta adicción, va a buscar siempre la manera de buscar esa satisfacción que le da el apostar. Hay una cosa muy característica de las adicciones que son psicológicas, le voy a poner ejemplos. La cleptomanía no requiere una droga ni una sustancia. La adicción al sexo
tampoco la requiere. Y la ludopatía es muy semejante. Este tipo de adicciones tienen la característica de que tú puedes durar toda tu vida sin deterioro físico, tal vez, y arrastrando y llevándote contigo gente y relaciones y todo lo demás, hasta que lo personal te involucra de una manera muy importante. Es cuando ya paras, o cuando te paran, o cuando te encarcelan, o lo que sea. Pero esos tres tipos de adicciones son bien características por eso. Sí, duras mucho. Tremendas. Oye, Julio, en este caso, este tipo de adicciones, o en el caso de las apuestas, ¿cómo entra una parte legal para saber algo de esto? Por ejemplo, ahora las apuestas electrónicas, por ejemplo. Lo que pasa es que en derecho civil existe una voluntad suprema de las partes. Entonces, la persona, desde que entra, pues sabe que tiene una tarjeta. Y si ya de ahí desarrolla agotarse el crédito y luego empezar a pedir prestado, pues está desarrollando una serie de actos que el Código Civil regula como voluntad suprema, ¿verdad? El problema es que no está administrando esos recursos. Claro. Y después entra al ámbito del derecho penal desde el momento en que se realizan maquinaciones para obtener recursos, desde el momento en que se piden préstamos, y se firman pagares a sabiendas que se tienen 0 pesos en las cuentas bancarias. Eso es delito. Que no puedes pagar. Ya entra de una voluntad superior del derecho civil, ya entra al ámbito penal. ¿Por qué? Porque se están realizando maquinaciones para llegarse de recursos y después ir a estos centros de diversión o entrar a páginas de internet, como bien comenta el colega tuyo, el doctor Mendoza. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, quisiera un poquito poner más en contexto todo antes de entrar a lo legal. Primero porque nos quedan 2 segmentos más. Ya los acabamos con el pagaré. Y unas preguntas también que te tengo que hacer también a la contraria después de lo legal. ¿Qué tanto va el juicio muy sobre el jugador y sobre lo que hace y maquina, como tú comentas? Pero de repente no hay juicio sobre las estructuras de juego que tienen un poder enorme, y quería primero referirme a todos esos tipos de datos y números para luego caer en lo legal de una manera un poco más pareja para el enfermo y jugador y para las empresas que manejan todo esto. Por ejemplo, ¿saben ustedes que hay casi 4 millones de ludópatas en el país? Casi 4 millones de ludópatas. O sea, se supone que en todo el mundo entre el 1 y el 5% de la población tienen tendencia a la ludopatía, que puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severa. Grave. Realmente los casos severos son los que trascienden. Y que el jugador puede ser social nada más, puede ser un jugador profesional tal cual que se dedique a eso, o puede ser un jugador problemático tal cual, o el jugador o ludópata crítico, el que ya hace lo que Julio comenta. Y que se sale del contexto y empieza a buscar formas. Y que finalmente por la cuestión de juegos y casinos se genera el 0.5% del PIB del país, que estamos hablando de miles de millones de pesos generados a través del juego. Entonces eso da un contexto bastante amplio a la gente para entender por qué la gravedad de una cosa y por qué el sobrepeso de la otra. Cuando se genera tanto dinero, ¿tú crees que le metan mano o que lo limiten? No, hombre, no, pues es negocio. El negocio deja mucho dinero. ¿Qué factores de riesgo? ¿Qué factores de riesgo hay para que una persona se haga ludópata? Bueno, en primera instancia yo creo que el gusto por el juego, ¿no? O sea, el gusto por apostar, así tal cual. A lo mejor dices tú, no, pues yo quiero intentarle, tengo dinero y quiero apostar, ¿no? Tú estás comentando los rasgos de personalidad, tienes razón. Okay. Hay una predisposición genética que tu papá, Tomás son bien jugadores y tú te expones al medio, más fácilmente pudieras caer. O sea, como por ejemplo la gente, no, fui al casino, pero pues es porque llevo a mamá. Sí. Y ahí están también bien picados jugando, ¿no? Bueno, las personas con trastornos mentales leves o moderados o severos también pueden ser candidatos a ser ludópatas. La persona ansiosa, la deprimida, la que tiene TOC, etcétera, etcétera. Por distraerse, salir algo de la realidad. Y finalmente la gente como tú y como yo, Michuy, competitiva, impulsiva, inquieta, etcétera, etcétera. Como un rasgo de personalidad. Que queremos lograr más. Que no queremos perder con el casino. Bueno, yo nunca voy, la verdad. Sí, no, yo tampoco. Yo he ido a casinos a comer y a convivir, pero nunca he jugado nada. Sí. Nunca me ha llamado la atención a mí en persona. Y bueno. Sí, pues básicamente aquí tenemos que ver las condiciones de la edad,
¿verdad? La condición social no es lo mismo el que apuesta aquí en Nuevo León que el que apuesta en Tlaxcala, ¿verdad? O el que apuesta en Las Vegas. O el que apuesta en Las Vegas, exactamente. Como dicen, hay niveles. Y entonces en esa manera se desarrolla un detrimento patrimonial al final del día. Claro. Porque estas personas no es lo mismo el que se va a apostar a Las Vegas. Los detrimentos son en dólares. Sí. Y son bastantes que el que apueste, por ejemplo, aquí en Monterrey, o el que apueste en alguna otra entidad de la República Mexicana, ¿no? Y es diferente también, por ejemplo, Arturo, quien apueste yendo a un casino, o sea, llevas un capital, el que está en línea. Creo yo que el que está en línea de repente pierde noción y control de cuánto está apostando. El casino y esto, sí. Pues me llevé $1,000 y es lo que traigo para gastar, ¿no? O sea, para usar. Bueno, de hecho hacen dos tipos de diferencias, mi Chuy. Cuando se permitía o estaba más en uso el dinero tal cual en los casinos que las tarjetas, hace años ya, sí. Los ludópatas confesos comentan que era mucho más sencillo no caer tan gravemente porque traías lo que traías y se acabó, ¿verdad? Generalmente, y las tarjetas tenían un límite también bastante limitado de dinero, sí. Y no estaba tan difícil, pero con la pandemia y el encierro y el cierre de los casinos por cuestiones de salud, hubo un disparo, un hit. Claro. De la ludopatía por cuestiones de internet, y comentan los mismos ludópatas que es mucho más difícil controlar tu impulso de jugar en casa que en el casino, porque el teléfono lo traes las 24 horas, claro. Y el casino lo cierran como quiera que sea. Sí, sí, o no estás ahí las 24 horas, ¿no? Al final de cuentas. Cierto. Y muchas veces existen inclusive hasta bandas, ¿no? De que ya saben que las personas ya es tanta la adicción que en ese momento pueden acercarse de, oye, yo te compro tu vehículo. Y entonces ya la persona es tanto el impulso, porque empezamos diciendo es una enfermedad crónico progresiva, ¿verdad? Entonces ya tu voluntad, aquí están las llaves, dame 250,000 por un vehículo que a lo mejor vale 4 veces más. Claro. Claro, con tal de tener el capital, la persona acepta esa exactamente, oferta, sacias en ese momento y empiezas al juego. El problema es después de qué ocurre, ¿no? O personas que a lo mejor ya defraudaron a sus padres. A todo mundo, de hecho, sí. Sí. Wow, qué interesante todo esto, porque realmente la afectación social, familiar, personal que se puede dar a una persona, que se da a una persona que está padeciendo la ludopatía, puede llegar a ser tan severa, ¿sí? Que destruye la familia, las amistades, su entorno laboral, incluso, que se vea muy afectado, Arturo. Ya vendrá el doctor Roque Segovia a hablarnos de esto, pero sinceramente el mecanismo de acción de la adicción del ludópata es exactamente el mismo que el de las drogas, que el de las otras patologías que hemos visto también. El mismo sistema químico de recompensa y luego de saturación y después de no lleno con nada. Lleno, así exactamente. Coincido, porque siempre se va a minimizar el problema. Así es. Y luego, ¿cuántas veces no hemos escuchado de que, oye, gané 40,000 pesos? Y entonces eso te lo ponen como un trofeo. Sí. El problema es que esos 40,000 que se ganaron, ¿cuánto fue lo que se perdió? Claro, exacto, ¿verdad? Claro. ¿Sabe la estadística de qué porcentaje de recuperación tienes en cuanto a gasto-ganancia? No, en general. Pásala. ¿No? ¿O la dices después del corte? Juego. Ya para irnos, falta un minuto. Se las digo, tentativamente y teóricamente, aunque puede variar con cada casino, obviamente, estamos hablando de un 20% de ganancia contra 80% de pérdida. Si no, no fuera negocio. Wow, no es... La pura lógica, es demasiado. La pura lógica te lo dice. No van a jugar para perder, ni están hechos al azar, ni es probabilidades. Es una estadística bien definida, fríamente calculada, bien hecha, y nomás eres el instrumento de enriquecimiento de otros. Si es divertido, qué bueno. Si te sobra dinero, también, qué bueno. Pero si ya te compromete, pues estás nada más dándole gusto, haciendo rico a otras personas. Sí, no, y si estás dando todo lo que traes en la bolsa, estás del nabo y te va a afectar fuertemente. Entonces ya, la cosa incómoda que siempre digo, le va a doler, pero acéptelo, la suerte no existe. En los casinos, por lo menos, la suerte no existe. Es correcto. Pero bueno, Arturo, ¿qué les parece si vamos a nuestro corte, donde nos ponen también una canción aquí por parte de la estación? Quédese con nosotros, seguimos aquí en Metrópoli Monterrey y estamos con nuestro invitado, el licenciado Julio Ortega. Muy
bien, y regresando de este corte, seguimos aquí en Metrópoli Monterrey. Tenemos nuestro invitado, el licenciado Julio Ortega, y estamos hablando sobre ludopatía, sobre los aspectos legales de la ludopatía. Licenciado, ¿qué otra información es importante para conocer acerca de la ludopatía en cuestión legal? Precisamente lo que se comentaba hace unos momentos y tajante fue el doctor Mendoza. La suerte no existe. Y yo me acuerdo que López Dóriga dice, la suerte existe para el que se levanta a las 5 de la mañana, para el que va a perseguir sus sueños a través del trabajo lícito, ¿verdad? Y de estar realizando pues actividades de producción, ¿no? Claro, entonces, exacto. Por ese lado hay que desmitificar ese tema de que, oye, me va a tocar el mega, ¿verdad? Y voy a dar un golpe de suerte, ¿verdad? Pero sin embargo, pues vemos que existe la lotería, los pronósticos deportivos, ¿verdad? Y pues ahí también se ha cuestionado. Por ejemplo, yo me acuerdo de un gobernador en Veracruz que 2 veces se saca la lotería, pues bueno, ahí pues ya está como entredicho, ¿es suerte o hubo una manipulación o qué es lo que hubo, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Pero yo estoy de acuerdo que al final del día todos son códigos aritméticos que manejan las máquinas para el caso de los casinos. Es correcto. Así es, programadas para que más ganen que pierdan, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Oye, Artur, ¿tenías ahí algunas inquietudes o preguntas que querías hacerle aquí al licenciado Julio? Bueno, sí, le comentaba yo que si se puede aplicar en México, si existe la figura de la autoexclusión, que yo diga, que yo documente, que yo boletine a los casinos y casas de juego, son pocas como quiera en todo el país comparado con otros países, donde yo solo me autoexcluya o yo solo les diga no me dejen entrar. La pregunta es muy buena y es muy fuerte porque podemos iniciar una iniciativa, ¿verdad? Una iniciativa de ley que regule esto. A la fecha no lo hay, ¿verdad? A la fecha, como dicen en el negocio de aquí la casa no pierde, Claro. ¿verdad? Pero Sí. estamos en un marco de derechos humanos. Entonces, al amparo de los derechos humanos, se puede realizar una iniciativa en donde se pongan reglas de en qué momentos está la autoexclusión de la que habla, doctor, básicamente. Eso sería muy bueno, pero usted que nos está escuchando, la idea es nuestra, así que no vaya a empezar con iniciativas usted. Aquí es de Metrópoli Monterrey. La vamos a trabajar con el licenciado Julio para ponerla. ¿Se puede demandar un casino, mi estimado Julio? ¿Se puede demandar por quitarme todo? Que yo aposté, que yo firmé y que yo busqué. Hasta ahorita no hay antecedente, pero obviamente sí se puede iniciar una acción, ¿verdad? En donde se tendría que documentar. O sea, ¿hay una responsabilidad también por parte de los casinos? Sí, pero la defensa que van a decir, lo que yo les decía, la voluntad suprema de las partes. El problema es que cuando ya se sale de control y ya se desarrolló una adicción, entonces aquí no hay un aspecto de voluntad. Exacto, a eso iba. Exacto, ¿Por qué en las demás exacto. patologías sí se puede demostrar una enfermedad psicológica y hay atenuantes donde tú digas, bueno, ellos sabían que yo estaba enfermo y abusaron de que yo estaba enfermo, ¿verdad? De mi condición. Cuando robas a una persona que está borracha, cuando abusas de alguien que sabes que está enfermo, no existe la figura intermedia aquí en México tampoco de decir, bueno, es un ludópata consumado, tiene antecedentes psiquiátricos, etcétera, etcétera, y aún así le bajaron todo lo que tenía. Sí, porque normalmente, por ejemplo, en el ambiente nocturno, pues van muchas personas que ya tienen, digamos que algún sistema de pensión, ¿verdad? Y ahí están toda la noche, Claro. ¿verdad? Y toda la noche entonces el casino pues no cierra porque está a las 24 horas. Mientras haya gente. Así es. Entonces no hay un mecanismo en donde les digan, oye, ya hasta aquí llegaste porque ya yo vi que gastaste tanto, sino se sigue invirtiendo. Y si hay registros, porque ahora se les pide el nombre de las personas. Claro. Y obviamente el fisco cobra. El fisco cobra cada que se tiene un premio y se va a retirar, pero normalmente el ludópata no lo retira para decir, ya tengo aquí el dinero, sino lo invierte. Malamente el término, ¿no? Porque no es esa, para mí no es una inversión. Claro, lo utiliza para seguir jugando, para seguir con su situación, con su adicción. Es lo que decíamos, se minimiza, Sí. se manipula, se empieza a pedir a la pareja, ¿verdad? Entonces se empieza a volver crónico progresivo Ok. el problema.
Wow. Wow. La verdad es que sí es muy agravante todo esto porque la persona va a llevarse su economía, patrimonio familiar, incluso utiliza la mentira para solicitar más recursos entre las amistades o en el trabajo, qué sé yo. Entonces eso ya llega a ser demasiado grave y delicado, que la gente lo va a empezar a ver, aún los de su familia, de que no, mejor de lejecitos, ¿no? Bueno, con respecto a eso era mi otra pregunta. Si existía la figura, Julio, o te ha tocado, o se pudiera hacer la intervención forzada terapéutica para un paciente ludópata que no quiere atenderse, pero que ya se está llevando de encuentro los bienes familiares y las relaciones familiares. Es una de las prevenciones que es pedir ayuda. En efecto, como cualquier problema familiar que se tenga en el hogar, sí se tiene que pedir ayuda con los especialistas. Desde ustedes como médicos, los psiquiatras para mí son los como más directos, los clave, porque ellos van a empezar a medicar a las personas, porque aquí casualmente los efectos es lo mismo que alguien que necesita sustancias, pero ellos, como comentaba el doctor Mendoza, no están ingiriendo ninguna sustancia, sino es una cuestión psicológica en donde empiezan ese premio y perseveran, ¿verdad? La gloria y los castillos en el aire que nunca van a llegar. Claro. Así es, mi pregunta es, ¿yo como familiar puedo obligar al paciente mediante la ley a que se trate cuando él no quiere? No hay un procedimiento, una ley. Correcto. ¿Verdad? Por eso decimos que aquí de este programa podemos empezar con iniciativas para empezar a regular, porque si el problema se vuelve a agravar más, pues va a terminar en conductas que pueden terminar en homicidios, en parricidios, feminicidios, ¿verdad? Definitivamente. O sea, esta ayuda, por ejemplo, como lo comenta Arturo y lo comentas tú, que son medios de pedir ayuda. Nosotros podemos pedir ante la autoridad la ayuda para internar, pero no necesariamente va a ocurrir. ¿Es algo así? Simplemente no se ha hecho. No se ha hecho. No hay. Yo como abogado, ¿qué haría? Documentaría el problema de mi enfermo. Sí. ¿No? Decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona es mi hermano, por decir hipotético. Y en casa ya no lo podemos controlar. Y aquí está todo el registro, ¿verdad? De su tarjeta. Empezar a arrastrar y a pedirle al juez de que, oye, va a este casino y tú, juez, le ordenas al casino, ¿verdad? Mediante un oficio, dame en esta jurisdicción voluntaria, porque él incurrió en un estado de interdicción, que también está regulado, dicho sea de paso ahora ya, por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya rige. Y la declaración forzada de personas ya rigen para efectos de poder solicitar un tutor, porque esta persona en efecto ya no tiene controla. esos problemas, ya no te puedes controlar, ya le das 8 tarjetas de crédito, las va a topar. Entonces tenemos dos iniciativas posibles, la de la autoexclusión, donde tan sencillo sería hacer un padrón de jugadores reportados y cualquier deuda, contrato, pagaré firmado por una persona dentro de ese padrón no será válido ante la ley, y así los casinos pondrían algo de atención, creo yo. Si hay un padrón para todo, de vehículos, de todo lo demás, ¿por qué no un padrón de personas que se autoexcluyen por la enfermedad? Y así pueden ir al casino, si aparecen en el padrón con su INE, pues no le fíes, simple y sencillamente no le fíes, que se gaste lo que traiga, si trae, pero hasta ahí. Y el otro, el del factor o la figura de la intervención terapéutica, que si él no pide ayuda, tú como familiar o persona con relación, tratar de solicitarla ante un juez o ante un abogado. Sí, totalmente, a través de la jurisdicción voluntaria, llevar los testigos y llevar todo el antecedente para que el juez pues ordene este tipo de oficios. Julio, para entender un poquito más, ¿esta jurisdicción voluntaria tiene que ir la persona que lo está padeciendo o el familiar de manera, externa es quien ejerce esa jurisdicción? Normalmente es el familiar. Okay. Sí, porque el que tiene el problema no se va a ayudar, ¿no? Porque él minimiza. Sí, de oye, aquí no pasa nada. No se lo puede dejar nada más es una idea. Y a lo que voy es que no se lo puede dejar a la persona, el que no, vamos, me tienes que acompañar, tienes que ir tú. No va a querer ir por su propia cuenta. Así es.
definitivamente. Pues más que nada era para... Sí, para porque tratar ya de se definirlo. tiene un documento de que, oye, ya el juez pidió los oficios, entonces ya tú entras con estos especialistas, ¿verdad? Para efectos de que no haya de que se me privó o de parte de mi familia se me realizó una especie de privación ilegal. Sí, me Correcto. están raptando, mi propia familia Claro. me está raptando. Pues muy No, bien. no, nada de eso, qué interesante, ¿eh? Vamos a unos O sea, comerciales, Michu, y cuando volvamos te doy aquí unas estadísticas aquí del estado, Oye, de números de casinos, de dineros y todo lo demás, y qué está mal y qué está bien aquí con nosotros. 3-4 minutos para que Julio cierre con sus Perfecto. conclusiones legales porque fíjate que acertadas. esa estadística va a estar muy buena, que ese con nosotros. Seguimos aquí en Metrópoli Monterrey. Si nos sigues por el radio, te mandamos saludos. 98.1 al FM en Génesis. Bueno, estamos ya de regreso aquí con nuestro buen amigo Julio Ortega. Numeritos así rápido, Chuy. En el 2018 había 33 permisionarios para casinos y 326 establecimientos como tal, pero Aquí en el estado. no, en todo México. En México. Pero según Válgame. el censo del 2019, hay hasta 5,200 unidades entre casinos, loterías y otros juegos de azar. Siendo más abundante, 5,000 y cacho, en los estados, bueno, en la Ciudad de México, en Yucatán y en Jalisco. Me extraña de los yucatecos. Probablemente pues lo tienen como negocio, Arturo. A lo mejor no son los propios yucatecos, sino todo el turismo que llega para allá, ¿no? Pero bueno, aquí en el estado, ¿cómo nos va? En una ciudad tan pujante como Nuevo León, donde la gente trabaja tanto y trae las bolsas llenas de dinero todos los días, hay 31 casinos, Chuy, operando. 17 tienen permiso y 14 están sin permiso de uso de suelo, ¿sí? Monterrey es la ciudad con el mayor número de casinos y le sigue Guadalupe con 8, donde nomás uno es legal y 7 son ilegales. Y para esto siguen trabajando porque tienen amparos y solo San Nicolás ha combatido esos casinos y esos amparos como tal. La importancia real de esto, Chuy, es que estos casinos el año pasado generaron 907 millones de pesos para el gobierno. Y este año hasta julio llevaban 507 millones, o sea, incrementó. Wow. La cuestión y la pregunta No es, los van a cerrar. ¿tú crees que los van a cerrar? ¿Tú No crees los que van a no cerrar. pueden combatir los amparos? No, hombre. ¿Tú crees que no pueden hacer algo cuando estos casinos documentado violan la Ley General de Salud? Por ejemplo, fumar dentro de los casinos es súper permitido. Sí. ¿Sí? Violan los reglamentos muchas veces de protección civil sin las medidas necesarias. Ahí está la quemazón que hubo la vez pasada. Los horarios también, ¿no? Así es. El horario, o sea, ¿por No qué sé, debe estar abierto? ¿Por qué las 24 horas, cantinas y bares hasta la 1 o 2 de la mañana y por qué ellos 24 horas sí venden alcohol y todo lo ¿no? demás, Sí, no? sí, sí, exactamente. Sí, cierto. Fíjate que nunca me ha preguntado. ¿El ¿Qué horario? injusticia hay? Ahí sí protesto para que vean. Y finalmente acaban de tener un convenio con el gobierno del estado para extensión de impuestos y prorrateo de impuestos de las máquinas que manejan. O sea, tienen bastantes consideraciones aún estando dentro de la ilegalidad. Y hasta te aseguro que esas máquinas, por la parte de atrás donde las abren, manipulan, a ver, ¿no? Regresan el contador, no han jugado tantas veces, no han entrado tantas fichas, ¿no? Pues esa es nuestra situación legal en el estado en lo que concierne a los casinos. Julio, ¿algo más que quieras desarrollar del tema? Que traigas tú así guardado. Una gran conclusión, porque este es nuestro último segmento. Y nos queda muy buen tiempo. Sí, pues como dicen ustedes, esto da para 2 temas o para 3. El primero es comenzar con iniciativas, ¿verdad? Para regular a todas las personas que necesitan esta ayuda, porque esto va aumentando. Claro. El segundo es el instrumento de la jurisdicción voluntaria para efectos de declarar interdicta a una persona. Se logra con testigos, con documentales, a llegar al juez y decirle, mira, tiene estas cuentas bancarias y se están dilapidando los bienes, se están donando, se están realizando compraventas que ni siquiera permite el valor comercial, porque normalmente ellos Exacto. pues empiezan a dilapidar todo lo que fue una herencia o todo lo que fue una empresa. Así ¿verdad? es, que bueno que lo comentas. Si usted tiene un familiar Sí. paciente ya tal cual ludópata con este tipo de problema, haciendo este tipo de despilfarros, háblele al licenciado Julio Ortega. Él le va a decir cómo hacerle. Con mucho gusto y sobre todo, pues pedir la ayuda de los profesionales, ¿verdad? Claro. Para efectos de que los psiquiatras empiecen ya a tratarlo, dependiendo del tipo de persona, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Tú puedes estar jugando lo típico de aquí que yo veo, la lotería, y pues estás en términos sanos.
¿Por qué? Porque no estás dilapidando. El problema es cuando ya Así empiezas es. a desaparecer los recursos de las colegiaturas, empiezas a pedir préstamos, le debes a 40, 50 personas. Empeñar cosas de Exactamente. joyas o Se desaparecen muebles. las joyas, entonces ya de ahí, pues ya hay un problema que tiene que atacarse en los hogares. Fíjate Así que es. todo esto, Arturo, cómo hay tanto silencio dentro de los hogares, muchas de las veces, y me voy a atrever a decirlo de esta forma, por pena de que se enteren que alguien de nuestra familia está teniendo un problema de estos y que nos está dejando en la calle. Entonces, incluso los otros miembros de la familia siguen dándole por temor a amenazas o por temor a lo que sea al ludópata, y también siguen de alguna forma pues solapando o aguantando tantas carencias que se vienen apareciendo por la ludopatía, ¿no? De una persona en la familia. Totalmente. Por ejemplo, aquí hay un tema de prevención. Separar aquí el deporte de las apuestas. Ok. ¿Verdad? Sí. Porque muchas veces lo combinamos. Sí, claro. El deporte y comenzamos con las apuestas. Desde ahí empieza. ¿Verdad? O el que dice, oye, yo quiero la máquina de egipcios. O yo quiero la máquina de póker. Porque, de hecho, si yo he viajado, por ejemplo, a Ciudad Juárez, ahí veo que hay mucho de póker. ¿No? Y dependiendo la ciudad, Así es. vas a ver el tipo de éxito, porque obviamente las personas que elaboran estos instrumentos, pues saben qué tipo de sociedad y qué es lo que se va a vender. Que darle a cada uno. Lo que el así cliente es. busca. Lo que el cliente busca en cada sociedad. No es lo mismo aquí que en Tamaulipas o que en Ciudad Juárez o que en Ciudad de México. Claro. Muy bien. ¿Qué más, muchachos? Bueno, pues prevención, supervisar, preguntarles a sus hijos, ¿qué opinas? ¿Verdad? Después estarlos supervisando. Después darles los premios de, oye, tienes este esfuerzo, aquí está tu premio del dinero, y enseñarles la cultura financiera para que después no sea demasiado tarde. Sí, cultura del ahorro, cultura del cuidado en lo que se va a invertir ese dinero o a gastar o lo que fuera, ¿no? Exactamente, para tener una sociedad mejor a futuro. Ay, qué duras palabras, porque realmente son cosas que nos fallan, Arturo. Nos fallan en muchas ocasiones, es en que muchos hogares. perdemos de vista las cuestiones más básicas de la vida. Cuando Sí. preguntan cuál es la base de tu éxito, no gasto lo que no tengo, simple y sencillamente. No me compro lo que no puedo comprarme. Sí. No hago lo que no puedo hacer y rijo mi vida bajo esos principios. Sí. Así de sencillo. Y las tarjetas de crédito son dinero que no tienes. Déjame decirte, claro, te pueden sacar de un apuro, bien manejadas, pero es un dinero que no tienes. Realmente el que estás gastando, ¿no? Además no son para eso. Simple y sencillamente debemos tener la cultura de usar las tarjetas para adelantar pagos que después nos quedan 40 días para recuperarlos y no pagar intereses y ya se acabó. Claro, cuando es un Tan buen sencillo manejo como de, eso. de Así la, es. de la misma. Así Licenciado Julio, pues ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Como siempre, nosotros te sentimos de casa, sabemos que eres de casa, nuestro abogado de Metrópoli Monterrey. Manager. Y reiterarte que pues aquí Metrópoli es tu casa. Y por favor, compártenos dónde te puede localizar la gente, tus redes sociales, tus teléfonos. Muchísimas gracias, les agradezco a ustedes, a toda su estimada audiencia. Yo me encuentro en Jesús M. Garza 1214A, Oriente, Colonia Terminal, en Monterrey, Nuevo León, código postal 64580. Y mi teléfono es el 8111-652814. Ahí en el WhatsApp yo les respondo las dudas que gusten, y me gustaría concluir pues diciendo, hablen con sus hijos el tema de matemáticas primero, los números no mienten, el tema de las finanzas y los valores financieros, para que así ellos sean objetivos cuando maduren y sepan que cada peso que ganan pues obviamente es con su esfuerzo que ellos ya tuvieron en todo un proceso de universitarios, ¿verdad? Para no dilapidar esas herencias, esos recursos, esas empresas que ustedes estén formando en sus hogares. Definitivamente, me da mucho gusto que lo comentes, sobre todo en una ciudad tan materialista y tan trabajadora como lo es Monterrey y todo el estado de Nuevo León también. La semana que viene estará el doctor Juan José Roque Segovia, psiquiatra, para ver la parte médica, psicológica. Hay tratamiento, hay medicamentos,
Hay terapia de grupo, terapia individual, etcétera, etcétera. Si usted tiene ese problema, tiene ya el factor legal aquí con el doctor Julio Ortega y la cuestión psicológica, psiquiátrica con el doctor Juan José Roque Segovia. Así es, sobre todo que si usted está teniendo una situación de estas que usted mismo ya se dio cuenta que está cayendo en la ludopatía, pero que ocupa ayuda, tiene que buscar a los expertos, a los especialistas que le pueden ayudar. Si usted tiene un familiar que ya tiene el problema y que está provocando demasiadas broncas, demasiadas carencias y demasiada, ¿cómo le llamó el licenciado cuando ya está el problema muy afectado la economía en la casa? Pues ya sí que están manipulando, ¿verdad? Que ya la persona está viendo la manera de dónde conseguir dinero y cómo sacarlo. Comuníquese también con el licenciado Julio, ahí también puede haber cuestiones preventivas donde incluso o de intervención o de intervención ya de una vez. Y bueno, Arturo, pues ¿qué más podemos decir? Va a estar muy bien estos programas que vamos a estar llevando a cabo, porque realmente creemos que es un tema de mucha importancia y de mucha actualidad hoy. Pues yo nada más les digo dos cosas: que jugar no es un juego y que la casa siempre gana. Sí. Grabes esas dos cosas, porque usted... Apostar no es un juego, ¿no? Usted no es el protagonista, ¿sí? Usted no es el protagonista. No, yo digo jugar en general, no es un juego tal cual. Y bueno, la casa siempre gana, y usted no es el protagonista, usted es la víctima, usted es el pollito, usted es el postre. Sí, así es. Pues, licenciado Julio, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Metrópoli Monterrey. Arturo, pues hay que despedirnos y pedirle a la gente que nos acompañe todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, ya sea aquí en el radio 98.1 LFM, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Pues muy bien. ¿El WhatsApp lo repetimos? Claro, aprovechando que te lo sabes, ahora sí. Ok, el WhatsApp de Metrópoli Monterrey, 813-720-0000. Para Anda que también como se esos niños, Michuy, cuando aprenden a decir algo por fin. Las primeras palabras. Bueno, pues yo soy el doctor Jesús González. Yo soy el doctor Arturo Mendoza. Y juntos somos Metrópoli Monterrey. Hasta la próxima.